Entonces, a ver, escúchenme. Les voy a dar una retroalimentación en general de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Empezando por lo que es osteología, neurología, miología, lo que es relajante. Entonces, hemos visto que tenemos diferentes segmentos craneales. Entre ellos está lo que es la bóveda craneal, los huesos de la cara, tenemos lo que es la caja torácica, tenemos lo que son los miembros superiores, tenemos la cintura pélvica y por último los miembros inferiores. ¿Lo ven? Vamos por partes. En la bóveda craneal hemos identificado más o menos existían como 6, 7, 8 huesos. ¿No ven? Entre los cuales, ¿cuáles estaban? Ya tenemos el frontal, occipital, parietal, temporal, etmoides y esfenoides. ¿No ven? Entonces, esos huesitos o esos segmentos óseos son los que conforman la bóveda craneal. ¿Ya? En la cara, ¿qué huesos dijimos que estaban mencionando hace rato? Tenemos los cigomáticos, tienen el hueso nasal, ¿qué más? Maxilar superior e inferior. ¿No ven? Incluso si queremos hablar, podemos aumentar lo que es el bóveda todavía, que está dentro de lo que es la fosa nasal. ¿No ven? Pero bueno, vámonos a lo que es el segmento que tal vez nos ha complicado un poquito, que es la columna vertebral. ¿No ven? Vámonos, damos una vuelta por favor. En la columna vertebral dijimos que existían entre 33 a 34 vértebras, ¿no? Entre las cuales una vértebra estaba conformada por ¿qué? ¿Qué partes tenía una vértebra en sí? Un cuerpo, un agujero vertebral, una apófisis transversa y una apófisis espinosa. Tenía un pedículo y una lámina, ¿no? Entonces son 6 partes que tiene usualmente este huesito, que está distribuido a lo largo de toda la columna vertebral. Las curvaturas que presenta la columna son 2. Presenta 2 curvaturas lordóticas o lordosis y 2 curvaturas sifóticas o sifosis, las cuales se encuentran, las lordóticas se encuentran a nivel cervical y lumbar. ¿No ven? Las sifóticas se encuentran a nivel dorsal y a nivel del sacro. ¿No ven? Entonces, ¿cómo están distribuidas? Es lo que tal vez no nos hemos dado tal vez el momento tal vez para explicar esa parte de forma específica, ¿no? En general, sí. Entonces dijimos que tiene 7 vértebras cervicales, ¿verdad? Sí. Les dije incluso el punto de partida de ustedes para que vean dónde termina esto. Era una prominencia ósea que salía, ¿verdad? Que sobresalía y podían palpar ustedes, que estaba detrás en la parte posterior de su, en este caso, de su columna. Después dijimos que teníamos 12 vértebras dorsales, ¿verdad? A continuación, ¿qué seguía? Las vértebras lumbares. ¿Cuántas teníamos? 5. ¿Cuántas vamos hasta ahí? 7 más 12 hacen 19. 19 más 5 hacen 24. ¿No ven? 24 nos faltan para llegar a 33, nos faltan 9. ¿No ven? Entonces, hasta las lumbares tenemos en este caso 24. ¿Cuántas de hueso, en este caso vértebras del sacro teníamos? 5. ¿Cuántos vamos? 29. Nos faltan 4. Entonces se dice que las vértebras coccigias van entre 4 a 5. ¿Ya? En sí van a dar entre 33 a 34. Parece que no está cómodo. Entonces, esa sería la parte, lo que sería la bóveda craneal, los huesos de la cara y lo que sería la columna. Vámonos al otro lado. Vamos a hablar de lo que sería la caja torácica. La caja torácica estaba conformada por ¿qué huesitos? Esternón, clavícula, omoplato y costillas. Muy bien. Ya que están compuestos por 4, en este caso por 4 segmentos óseos, tenemos que decir, y lo vamos a desglosar uno por uno. El esternón, ¿no? Que se encuentra en la parte media, que permite la unión de las costillas. ¿Con quién? Con la clavícula. Con las clavículas, ¿no? Entonces, el esternón presenta los siguientes segmentos o la siguiente estructura. Presenta una horquilla externa en su parte superior, ¿no ven?
¿Qué más presentaba después? Carilla. Carillas articulares en las partes laterales o bordes laterales, ¿sí?, del segmento óseo. Presentaba un manubrio external, ¿se acuerdan? En la parte superior, debajo de lo que sería la porfiria external. Presentaba un cuerpo y en la parte final presentaba un apéndice sifoide. ¿No ven? Incluso les dije, pueden palparse, se hunde. ¿No ven? ¿Sientes? Sí. Entonces, de esa forma este huesito está conformado. Vámonos al siguiente, que serían las clavículas. Las clavículas dijimos que tienen una forma de una S, ¿sí? Y tienen los siguientes segmentos. Tiene una extremidad external, una extremidad acromial, y aparte presenta un cuerpo. Exacto. Vámonos a ver, por favor. Teníamos a continuación lo que son las escápulas o omóplatos, que le llaman, ¿no? Entonces, el omóplato tenía dos vistas. Teníamos una vista anterior y una vista posterior, entre las cuales se pueden apreciar diferentes segmentos óseos. En la vista anterior, ¿qué segmentos óseos pudimos apreciar? Fosa subescapular, ¿sí? Después, ¿qué segmentos? Les dije que unía el brazo con esta articulación. Cavidad glenoidea. Esa cavidad glenoidea es como un huequito. Ahí va a ir la cabeza del húmero. A ver, presentaba apófisis coracoides y presentaba un acromion. A ver, vámonos a la parte posterior, es decir, a la vista posterior. En esta parte presentaba ¿qué? Espina del omóplato, una superficie o fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa. ¿A ver? Claro y conciso, hasta ahí. ¿No ven? Vámonos más allá. Date la vuelta, por favor. Vámonos a las costillas. Dijimos que las costillas vienen del 1 al 12, es decir, en total son 24, ¿no ves? Pero están distribuidas en sí, en forma de pares. Pero ¿cómo son distribuidas? Se dice que tenemos 7 verdaderas, que son las que son articuladas con el esternón y la parte de la columna vertebral, ¿no ves? Entonces, esas son las 7 verdaderas. Tenemos 3 falsas que salen de estas. Dijimos que teníamos 7 costillas verdaderas, 3 falsas, ¿sí? Que estas usualmente, ¿por qué se les denominaba falsas? Porque estaban pegadas a la séptima verdadera. Exacto. Estaban fusionadas a la séptima costilla verdadera y de esa forma sobresalían, ¿verdad? Y por último teníamos 2 flotantes, que quiere decir que no se podía articular con el esternón. A ver. Entonces, de esa forma dijimos que estaban conformadas las costillas y tiene una estructura básica, ¿no? ¿Qué tenía? ¿Qué partecitas tenía? Una cabeza, un cuello, un ángulo o curvatura. ¿Qué más? Y en la parte final, ¿qué presentaba? Cartílago, ¿ya? O cartílago costal, ¿ya? Entonces, todo eso presenta esa costilla, o cualquier costilla en sí, por su cuerpo. Hasta aquí tenemos lo que sería la caja torácica. Vámonos al miembro superior, ¿no? El miembro superior dijimos que estaba conformado por lo que es el húmero, el radio y cúbito, los carpianos, metacarpianos y las falanges. ¿Cómo estaba estructurado el húmero? ¿Qué presentaba? Una cabeza, un cuello anatómico, un quirúrgico, un tubérculo mayor o troquíter, un tubérculo menor o troquíter, ¿verdad? Eso. ¿Bien? Vámonos a la parte inferior, ¿no? En la parte inferior, ¿qué presentaba? Un epicóndilo y una epitro. Exacto. Aquí había una línea áspera. De todas formas, vámonos a lo que es el siguiente segmento óseo. Sería el radio. ¿El radio de qué constaba, chicos? Una cabeza, un cuello, un cuerpo y el apófisis estiloides del radio. Vámonos al cúbito. El cúbito, ¿qué presentaba? Les dije que era al revés, al contrario del radio, ¿verdad? Entonces, ¿qué presentaba el cúbito en su parte superior? Un olecrano, muy bien. Les dije que el olecrano podían palparlo y esto así. ¿Qué más?
una apófisis coronoides en la parte superior. ¿Qué más? Un cuerpo, ¿ya? Y presentaba una cabeza en la parte inferior, ¿no? Al revés. Entonces, hasta aquí, el chango. Ustedes nomás están haciendo esto. Vámonos a lo que es la parte de los mejor dicho, los carpianos. ¿No ves? Los carpianos, ¿por quiénes estaban conformados? Primero, hagamos lo más lógico. Recordé, estaba estructurada los carpianos por 8 huesitos. Estaban distribuidos en 2 filas, ¿verdad? De 4, cada uno. La primera fila estaba conformada por ¿quiénes? Escafoides, piramidal, semilunar, piramidal y piscifino. La segunda fila, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. 8, cabal trasero. ¿No? Vámonos a lo que serían los metacarpianos, que estaban conformados por 5 huesitos, ¿verdad? Y por último teníamos en la parte de los deditos que se les denomina falange. Teníamos una falange proximal, medial y distal, excepto este dedito, ¿no ves? Que solamente presenta una falange proximal y distal. ¿Ven que no es difícil? Vámonos a lo que es la parte de lo que sería la cintura pélvica. La cintura pélvica dijimos que estaba conformada por ¿quién? ¿Ilíaco? Ya, los huesos ilíacos o huesos coxales. ¿No ves? ¿Quién es más? El sacro y La coxal. Entonces, vámonos al hueso coxal. Les dije que tenía partecitas, ¿se acuerdan? Presentaba un ilio, isquio y un pubis. ¿No ven? Claro. Estos tres, en sí solamente el isquio y el ilio presentaban un segmento muy particular, que era un ahuecamiento, una parte convexa. Sí, eso les hice buscar en su glosario. ¿Qué significaba convexa? Es el hundimiento o prominencia hacia adentro de algún segmento óseo de cualquier estructura muscular. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto presenta al igual que aquí. Necesita pues un huequito para que se inserte el hueso del fémur. ¿Y qué se llamaba ese huequito? Acetábulo o cavidad cotiloidea. ¿Verdad? Vámonos a los huesos, en este caso la estructura del sacro. ¿Qué partes presentaba? Para anterior y posterior, una carilla, astas. ¿Qué astas presentaba? Yo sé que presenta astas, pero ¿qué astas presentaba? ¿Cómo es? Presentaba astas laterales. ¿Qué más? ¿Tenía un cuerpo o no? ¿Qué más presentaba? ¿Qué orificio se llama? Orificios del sacro. ¿No ves? O agujeros del sacro. Igual. ¿Qué más? Ya esa parte ya no estudiaba. ¿No ves? Ya sé por dónde agarrarse. Entonces, vámonos a lo que sería el coxis. ¿El coxis qué presentaba? ¿Qué partecitas presentaba? De la misma forma presentaba astas articulares en la parte superior. ¿Qué más presentaba? Un cuerpo. ¿Un apex? No presentaba un apex. Así les voy a decir. ¿Qué presentaba? ¿Cómo es? Nada más. Eso me va a hacer. Vámonos al miembro inferior. Vámonos al hueso del fémur. En el miembro inferior tenemos el hueso del fémur, tenemos tibia, peroné, tenemos tarsianos, metatarsianos y falanges del pie. ¿Vale? Entonces, vámonos a los huesos a los segmentos o estructura del fémur. El fémur, ¿qué presentaba en sí? En la parte superior, una cabeza, un cuello, un cuerpo, velocidad. ¿Qué más presentaba en la parte superior? Trocante mayor. Trocante mayor, trocante menor. ¿No ven? Entonces,
Teníamos un cuerpo de lo que sería el fémur o diáfisis, que usualmente se lo conoce. ¿Ya? ¿Qué más presentaba en la parte inferior? Cóndilos femorales. ¿Ya? Los cóndilos que aquí eran, ¿se acuerdan? Era un epicóndilo y un epitrófilo. Aquí solamente se les denomina cóndilos. ¿Ya? Se los denomina cóndilo medial y cóndilo lateral. ¿Lo ves? ¿Y qué más teníamos después? A ver, teníamos la rótula, la base, el cuerpo, borde medial, borde lateral y el ápex que está en la parte inferior, ¿verdad? A continuación teníamos lo que es la parte del huesito de la tibia. ¿La tibia qué presentaba? ¿Qué más? Cabeza, cuerpo, tuberosidad de la tibia, ¿ya? Maleolo de la tibia que se encuentra en este segmento. ¿Qué más? ¿Nada más? Cara articular, claro, pues se articula aquí y aquí. No sé qué cara articular menciona. Ya. Vámonos a lo que sería el hueso del peroné. ¿Qué presenta el hueso del peroné? ¿Qué segmentos óseos presenta? Cabeza, cuello, cuerpo y maleolo del peroné. Algunos le conocen como maleolo medial y maleolo lateral. Vámonos a lo que serían los huesos del tarso. Los huesos del tarso, a comparación de la mano, solamente son 7, no son 8. ¿Ya? ¿Cuáles son estos huesos? Presentamos 1. Calcáneo, astrágalo. ¿Qué más? Escafoides, cuboides y las 3 cuneas o 3 cuneiformes. A continuación teníamos los metatarsianos, que eran 5. Lo mismo que en la mano, presenta falanges en las partes distales donde están los dedos. Una falange proximal, medial y distal, excepto el dedo gordo. Hasta aquí se los he explicado posterior. Vámonos a artrología. Dijimos que teníamos diferentes segmentos óseos, ¿verdad? Y el conjunto de dos, o la unión de dos o más huesitos, conformaban una articulación. Una articulación permitía la unión y también el movimiento y la estabilidad de un segmento. A ver, ya sea a nivel de lo que sería el cráneo, la columna, la caja torácica, el miembro superior, cintura pélvica, miembro inferior, ¿verdad? Entonces, si vemos de esa forma, dijimos que las articulaciones más interesantes dentro de nuestro cuerpo variaban. Y les dije que si vamos a empezar desde la parte del hombro. En la parte del hombro les dije que teníamos 5. Pero hay una en general que ustedes conocen, ¿sí? La articulación glenohumeral, ¿ya? Pero esta a su vez presentaba 4 más. ¿Cuáles son esas 4? Les aclaré, les dije algo. A ver, teníamos una articulación acromioclavicular que unía el acromión con la clavícula. A ver, después, ¿qué teníamos? Esternoclavicular o esternocostoclavicular, ¿ya? Que permitía la unión entre el esternón y la clavícula. Después teníamos la articulación que bien les decía, la que les permite hacer todos los movimientos, que es la glenohumeral. Es la unión entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, por eso es su nombre, glenohumeral. ¿Ya? Entonces, teníamos 2 más. ¿Cuáles son esas 2 más? Silencio. Repaso, si fuera repaso vendrías aquí y me darías. Eso, entonces, yo solamente les estoy apoyando una retroalimentación en general. No les he hecho les voy a dar específico. En general. Así, si ustedes no saben entonces qué información se les ha quedado. Así como hace rato me estaban recitando como si fuera Día de la Madre, Día del Padre, ahí me están mencionando y de esa forma yo sé que ustedes están aprendiendo.
Sé que la información por lo menos se ha quedado. Han debido comprender siempre algo. Y han visto al principio está bien notorio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La falta de información. Que ustedes no le han dado importancia. Eso. Porque cuando uno le da importancia, quiere decir que sabe cosas. ¿A ver? Como hace rato bien, me estaba, incluso tal vez si me olvidó, no, usted seguía. De eso se trata. Entonces, ¿qué articulaciones más teníamos? ¿Cómo es? En el hombro estamos todos. Faltan dos más. ¿Cuáles son? Nada. Entonces, van a buscar. Está entonces la articulación escapulotorácica y la articulación subdeltoidea. ¿Ya? Entonces, esas dos más conforman las 5 articulaciones que pertenecen a en este caso a todo el segmento del hombro. ¿Ya? A continuación teníamos lo que son las articulaciones del codo, ¿verdad? Entre esos, ahora escúcheme antes de eso, teníamos ligamentos. ¿No ven? Los ligamentos, a nivel de lo que es la articulación acromioclavicular, ¿quiénes eran? ¿Qué ligamento? Creo que había uno que se llamaba ligamento medial. No. Dijimos que participaban, incluso habían unos en forma de cono, en forma de trapecio, ligamento conoideo, trapezoideo, un trapezoide. ¿Qué más? Existían 3 ligamentos. Un ligamento prenumeral superior, medio e inferior. ¿Ya? Entonces, teníamos uno más que era el transverso, ¿sí? Que el que permitía la unión entre lo que es la cabeza del húmero y lo que sería la cavidad del húmero. ¿Ya? Entonces, dijimos que esta articulación tenía ¿cuántos movimientos? 8. Dijimos que presentaba un movimiento de flexión, abducción, teníamos una rotación interna, una rotación externa. Teníamos una extensión. Teníamos una antepulsión, una retrocesión. Total 8. Entonces, vámonos a la siguiente articulación, el codo. ¿Qué ligamentos presentaba este? Ligamento colateral radial. Ya. Colateral radial. Ya. Ulnar. Ulnar. Ya. Que también al cúbito lo llaman ulna. Por si acaso, en otros bibliografías. ¿Ya? ¿Qué más? Ligamento anular. Anular. Y el ligamento colateral radial. ¿No ven? Entonces, al ver esto, dijimos que el codo solamente, ¿cuántos movimientos presentaba? 4, entre los cuales estaba flexión, extensión, escuchen, punto neutro, supinación, pronación. ¿No ven? Vámonos a la muñeca. En la muñeca dijimos que teníamos diferentes ligamentos, de la misma forma. ¿No ven? ¿Qué ligamentos teníamos? Articulares radiocarpiana. Ya. Carpianas. Ligamentos carpianos. Ya. Que unir, en este caso, los ligamentos carpianos son los que unen a lo que serían los carpianos, esos 8 huesitos. ¿Cuáles más? Ligamentos colaterales radiocarpianos. Ya. Y ligamento transverso. Ligamento transverso. ¿Vale? Entonces, para ver eso, dijimos que la muñeca de la misma forma presentaba diferentes movimientos, entre los cuales estaba flexión, extensión. La diferencia es que aquí van a haber desviaciones, una desviación radial y una desviación cubital. ¿Vale? De esa forma dijimos. Vámonos a la parte del miembro inferior. Vámonos a la articulación coxofemoral. ¿Sí? En la articulación coxofemoral dijimos que es la unión entre el hueso coxal y la cabeza del fémur, ¿no ven? En sí con su cabeza.
¿Qué ligamentos presentaba? Pues si menos. Así que se habla poco. Vamos, chicos. Les dije, reciben el nombre de cada segmento. Ilio femoral, isquio femoral, pubo femoral. Y les dije que existía un ligamento redondo. ¿Ven? En sí esos 4 existen a este nivel. Pero ¿qué movimientos realizaba esta articulación coxofemoral? Entonces dijimos que practicábamos la flexión de cadera, ¿sí? ¿Qué más? ABD, ADD. Presentábamos una rotación externa, interna. ¿A ver? ¿Qué más presentábamos? Una anteversión, que sería hacia adelante, y una retroversión hacia atrás. Vámonos al plano posterior, presentamos una extensión de cadera. Al comprimir o contraer los glúteos generamos 2 movimientos. Una de contracción, es decir, cuando se endurecen los glúteos, que sería la nutación, y la relajación, que sería la contranutación. En total hace 10. A ver. Entonces, vámonos a la rodilla. En la rodilla dijimos que tenemos ligamentos, ¿como cuáles? Ligamento lateral externo o ligamento lateral interno, ¿sí? Entonces, lateral externo, lateral interno. ¿A ver? Teníamos ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. ¿A ver? Es decir, que presentamos incluso un tendón rotuliano. A su vez, esta articulación, ¿qué movimientos presentaba? ¿Cómo es? Flexión de rodilla. Flexión y extensión. Pero tendría que estar al borde para evaluarse, ¿verdad? O si no, de cúbito ventral. A ver. Vámonos a la articulación del tobillo. ¿Qué ligamentos dijimos que existían acá? Ya, tenemos ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo astragalino posterior. Presentaba un ligamento deltoideo, que les dije que usualmente estos ligamentos son los que ustedes se lesionan cuando se doblan el tobillo, ¿verdad? A su vez, este tipo de articulaciones generaba los movimientos. ¿Cuáles son estos? Dorsiflexión, flexión plantar, inversión, eversión. ¿Ven? Hasta aquí artrología. Vámonos a lo que sería miología. ¿Ya? Miología dijimos que es parte de lo que es la anatomía, que estudia los diferentes músculos del cuerpo humano, entre los cuales la miología, ¿qué aspectos tomaba de importancia? ¿Cómo es? ¿Qué funciones serían los músculos? Ya, proporciona movimiento o permite que se muevan, en este caso, los segmentos corporales. ¿Qué más? Ya, protección, ya. Desplazamiento de la sangre. Ya daba una irrigación, ya. ¿Qué más? Estabilizador. Estabiliza lo que es el cuerpo, al igual que lo que sería el sistema esquelético. ¿Qué más? ¿Da una flexibilidad o no? ¿Qué más? Nada más. A ver. En el rostro, gestos faciales. Ya. Entonces, los músculos del rostro permiten, en este caso, los diferentes gestos que ustedes pueden realizar. Pero eso les dije que ustedes lo van a ver con la licenciada María Jesús. No sé si les la mostramos. De todas formas, nosotros dijimos que cada músculo tenía 3 partes: un origen, una inserción y una acción. Es decir, dónde inicia, dónde termina ese músculo y qué movimiento cumple o qué acción en realidad cumple ese músculo. A ver, esos 3 parámetros les dije que es en cualquier músculo. Incluso se puede aumentar esto que es irrigación, innervación.
Vámonos a lo que son los músculos. En este caso, en la parte superior, teníamos lo que son los músculos del deltoides. Teníamos tres porciones, una anterior, una media y una posterior. La porción anterior realizaba una flexión de hombro. La porción media realizaba una abducción de hombro. Y la porción posterior una extensión. ¿No ven? Vámonos más abajito. Teníamos el bíceps braquial. ¿No ven? Y el bíceps braquial, ¿qué nos permitía así? En este caso realizar. Ya, flexión del codo. ¿No ven? Entonces, teníamos otro más que es el braquial anterior, ¿se acuerdan? ¿No ven? Y permitía de la misma forma, pero la relación era muy diferente. ¿No ven? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? La posición de lesión de información. Entonces, punto neutro de una persona. ¿No ven? En este caso, las posiciones que podrían hacer un puño, ¿no ven? Y recién una flexión de codo. ¿Ya? Vámonos a la parte posterior. En la parte posterior, ¿qué músculo tenía? El tríceps braquial. ¿Qué porciones tenía? ¿Cuáles son esas tres?